Hoy vamos a hablar sobre estrategias para maximizar la rentabilidad en el sitio 1. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Jorge Estrada. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Leandro, buenos días. Muy contento de estar aquí, unirme a conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y obviamente siempre es un placer conversar con los integrantes de CerdoCast y del equipo de Swinet. Excelente, Jorge, gracias a vos por participar. Jorge, contanos un poquito cómo fue que terminaste trabajando en Carthage, un poquito de tu background, formación académica, qué es lo que haces ahora. Bueno, Leandro, originariamente soy colombiano. Tuve la oportunidad de hacer mi estudio universitario en lo que llamarían mis profesores la mejor universidad de los trópicos húmedos en agricultura, en Zamorano, en Honduras. Entonces, una vez salí de Zamorano, estuve trabajando varios años en Colombia con una empresa que se llama Premex en la parte de nutrición animal y aditivos, muy enfocado a monogástricos, ¿no? Mucho en avicultura y porcicultura. Y luego de eso, pues tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a hacer mis estudios de posgrado, donde estuve trabajando en la Universidad de Illinois con el doctor Mike Ellis y un programa que tenía él con un integrador muy grande en Estados Unidos que también se llama The Mashups. Con ellos estuve trabajando varios años en toda la parte, digamos, de lo que llamamos investigación en nutrición aplicada. Entonces, pues ahí ellos tienen unos sistemas y unas instalaciones de investigación bastante interesantes. Estuve trabajando con ellos alrededor de casi 6 años en proyectos de diferentes tipos mientras hacía mis estudios de posgrado. Y bueno, finalmente tuve la oportunidad de unirme nuevamente al equipo de Iluma, que Premex es parte de ese conglomerado de empresas. Estuve trabajando con ellos algunos años en North Carolina. Y finalmente llevo 2 años aquí en Carthage. Carthage, pues para los que no lo conocen, es una empresa que se dedica al manejo y servicios de varios tipos para la producción de cerdos en Estados Unidos. En Carthage más o menos manejamos alrededor de casi 180,000 hembras y pues aquí me encargo yo de liderar el departamento de nutrición en Carthage. Ese es mi cargo actual. Excelente, investigación y aplicada, ¿no? Eso está bueno. Así es, Leandro. Eso obviamente, muchas de los conocimientos que van saliendo y que vamos encontrando en la industria, pues muchas personas van haciendo y van teniendo la oportunidad de investigar en diferentes áreas, pero la validación de esa investigación y la aplicación de ella para los diferentes sistemas de producción, pues nos ayuda a entender bien cómo se pueden aplicar en campo, ¿no? Cómo podemos utilizar esas tecnologías y esos manejos entonces, incluso pues aquí, siguiendo con un poco con ese tema, aquí en Carthage también tenemos, yo pensaría, y Carthage es una de las empresas que lleva más años haciendo investigación aplicada en hembras, sobre todo en hembras. Muchos de los requerimientos que hoy en día están publicados para varias empresas genéticas han sido, digamos, inicialmente evaluados en esta empresa y es parte de lo que he tenido la oportunidad de aprender y soy, digamos, un participante activo de ese programa aquí en Carthage en esta nueva etapa profesional de mi vida. Qué bueno. Aprovechando entonces que tienen ese expertise, ¿no? En lo que es hembras. ¿Cuáles son esos KPIs o esos indicadores que nos permiten evaluar la rentabilidad del sitio 1? Bueno, yo creo, Leandro, que más que los KPIs, una de las cosas que a mí me gusta conversar con los productores es, si usted entiende la rentabilidad de su negocio, para entender la rentabilidad de su negocio, tiene que entender mucho cuáles son sus costos variables. Más allá de entender sus costos variables, usted tiene que entender cuál es el propósito u objetivo de su negocio, ¿no? Y cada empresa tiene objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Carthage, una de nuestros más importantes KPIs está asociado a producir un cerdo de muy buena calidad. Es decir, un lechón
que sea capaz digamos, sobrevivir a los diferentes retos que hay en el campo, ¿no? Y eso yo creo que es muy general para todo el mundo, pero para nosotros es incluso más importante porque gran parte de los lechones que nosotros producimos en nuestro sistema son finalizados por muchos, digamos, agricultores independientes, ¿no? Y esos agricultores independientes, pues una parte de su negocio sí son los cerdos, pero no, normalmente no es su principal fuente de ingreso y por ende ellos necesitan un cerdo que sea muy bueno, de muy buena calidad, para que sea un cerdo en el cual requiera menos manejo y menos de su tiempo cuando lo estén llevando a cabo. Entonces, digamos, cuando hablamos de la rentabilidad del negocio, tenemos que pensar cuál es su objetivo principal. Hay otras personas que se dedican mucho, hombre, el enfoque mío es el manejo de los cerdos, tengo una gran capacidad y tengo unas instalaciones muy buenas, entonces digamos, ellos tienen un enfoque diferente en el cual pueden evaluar sus costos variables de unas formas diferentes y cuáles son sus objetivos acorde a ello, ¿no? Igualmente, por ejemplo, las personas que tienen plantas de sacrificio, pues el objetivo es diferente, ¿no? El objetivo es diferente o la forma en que miden la rentabilidad es diferente. Entonces, con ello, pues uno de los mensajes que yo muchas veces converso con los productores es, yo les digo, hombre, eh, lo que a usted le duele muchas veces es su bolsillo, ¿no? Y cuando hablamos del bolsillo es que la primera factura, cuando miramos los costos variables de una granja de hembras, la primera factura que viene semanalmente es la factura del alimento, ¿no? El alimento más o menos es el 37% de los costos variables de una operación aquí en Estados Unidos y ese 37% pues obviamente es un mundo gigante, ¿no? Pero a la hora, normalmente no es lo más importante en las operaciones de las hembras, ¿no? O sea, en las operaciones de reproducción y demás, el alimento me pasa a un segundo lugar cuando hablamos del tema del manejo, ¿no? El manejo es mucho más importante y por ende el manejo puede tener un impacto mucho mayor en la rentabilidad de lo que puede tener el alimento. En términos generales, Leandro, las operaciones aquí en Estados Unidos, el costo de mano de obra es más o menos el 20%, ¿no? El 20% de los costos variables. Entonces, es muy importante entender eso para al final de cuentas decir, hombre, si a mí lo que más me corresponde o lo que más me resulta rentable es producir lechones de este tamaño, de esta edad, o mi impacto es mucho mayor en producir muchos lechones o producir menos lechones, pero de mejor calidad. Esas son las cosas que yo trato de enviar el mensaje a los productores para que lo tengan en cuenta a la hora de analizar sus KPIs. Exacto. Cuando Jorge dice que ellos producen, uno de los objetivos es producir lechones de buena calidad, ¿no? Que estén preparados para pasarlos a lo que es el sitio 2. Hay muchos productores que su actividad primaria no es la producción de cerdos, sino que tienen producciones de maíz y de soja, y es típico que se pongan a producir cerdos para generar, para usar esos efluentes. Eso que en muchos lugares del mundo es un problema. En Estados Unidos es muy común que vayan a buscarlo como para tener un medio de fertilizar, ¿no? Los campos. Entonces ahí es donde, obviamente, el manejo es diferente y necesitan un lechón, un cerdo mejor conformado, mejor adaptado como para que llegue a mercado, ¿no? No, así es, Leandro, y pues lo que decíamos, ¿no? Cuando usted es un porcicultor, pero realmente la porcicultura es un segundo renglón de su diario vivir, usted necesita un animal que sea más robusto, ¿no? Un animal que logre aguantar las condiciones y digamos que pueda subsistir o sobrevivir digamos, con un menor cuidado, ¿no? Es decir, con una menor exigencia de mano de obra. Entonces, eso es fundamental en el modelo de producción de cerdo en Estados Unidos y pues yo creo que en el mundo, ¿no? O sea, cada vez se nos hace más difícil encontrar las personas adecuadas para cuidar a los animales. Por ende, tenemos que asegurarnos que tenemos que tener animales de muy buena calidad al momento del destete. Jorge, un tema que está en punta de boca hoy en día es la tasa de descarte o tasa de mortalidad de las reproductoras. Me interesa saber qué impacto tiene eso en la rentabilidad y qué es lo que ustedes ven
en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Hay algo que podemos hacer como para disminuir estas tasas? Sí, Leandro, y digamos que este tema tiene dos connotaciones. Una connotación importante es cuál es el valor de esa hembra descartada, ¿no? Y ese valor de esa hembra descartada depende de los mercados que en ese momento hayan para, digamos, la carne que se use de ese animal descartado, que pues muchas veces se puede usar, ¿no? Es carne de buena calidad y se usa para diferentes objetivos. Entonces, ese es un lineamiento y yo creo que ese mercado de cierta forma se ha ido incrementando y por ende el descarte de la hembra pues tiene que ver con la rentabilidad de negocio acorde a si es una hembra que es aumentando la mortalidad o es una hembra que ha sido descartada por X o Y motivo, ¿no? Entonces son dos connotaciones importantes y cuando hablamos de descarte es importante hablar, bueno, cuál es mi mortalidad y cuál es mi tasa de descarte, ¿cierto? Eso por un lado. En segundo lugar, uno de los temas que pues obviamente lo hemos venido viendo es que durante los últimos 10 años prácticamente se ha duplicado la mortalidad en las hembras, ¿no? Y ese tema de mortalidad en las hembras y descarte, ¿cuáles son esos factores fundamentales que se han venido dando? Nosotros obviamente internamente venimos revisando cómo podemos disminuir a algunos de ellos. Quiero enfatizar de pronto un poco en cómo la productividad de la hembra obviamente ha aumentado durante los últimos años y esa mortalidad de la hembra pues es una mortalidad que si se ha duplicado, gran parte de los problemas siguen siendo en teoría los mismos. Es decir, la Universidad de Minnesota estuvo publicando algo de datos y decía, hombre, pues gran parte, 30% de esas hembras descartadas son problemas, por ejemplo, de locomoción. Pero la segunda causa de descarte es, digamos, una causa desconocida. ¿Por qué desconocida? Pues porque o no se le hace una necropsia al animal o simplemente no se le hace un registro. Lo que sí es cierto es que nosotros, por ejemplo, uno de los temas que han sido bastante discutidos aquí en Estados Unidos es el tema de los prolapsos. Y los prolapsos se han aumentado muchísimo, ¿no? Pero si uno ve, o sea, uno ve la línea de nacidos totales y de prolapsos que se da, es una línea que va una paralela de la otra. Es decir, esa hembra de mayor productividad, pues es una hembra que también tiene, digamos, más retos estructurales en su vida. Y cuando hablo de estructurales, no solo es de la parte de locomoción, pero también es pues de sus músculos y demás que están asociados a todo su sistema reproductivo. Entonces, Leandro, definitivamente es un tema, cuando hablamos de la hembra, nosotros lo que hemos últimamente tratado de tener más énfasis es cómo desarrollamos a esa hembra, cómo desarrollamos a esa hembra para que sea más exitosa durante su vida productiva. Entonces, uno de los más importantes temas es cuál es su promedio de hembras digamos, cuál es su promedio de paridad en las hembras de su granja, ¿no? Su promedio de paridad debe ser superior a parto 3. ¿Por qué a parto 3? Porque hasta el parto 3 es hasta el parto 3 cuando empezamos a recuperar realmente la inversión que hemos metido en esa hembra primeriza o en esa hembra de reemplazo. Entonces, ese ha sido un poco, Leandro, desde el punto de vista de mortalidad, nosotros cómo estamos tratando de enfocar el problema. Enfoquémonos a desarrollar una hembra que pueda tener una mayor longevidad en nuestro hato. Bien, sí. Y en términos de qué se puede hacer a nivel manejo, a nivel nutricional, ¿cuáles son los principales puntos que ustedes ven de oportunidad? Bueno, Leandro, si hablamos desde el punto de vista de la hembra de reemplazo, que me imagino que a eso es a lo que te refieres, pues hay varias cosas que nosotros hemos estado explorando, ¿no? Entonces, en primer, y no solo nosotros, pues muchas personas es de lo que nosotros hemos estado revisando y conversando con otras personas pues, que han estado trabajando en el tema. Entonces, una de las cosas, incluso lo comentábamos hace 2 semanas en un evento con unos productores daneses, nos comentaban, nosotros estamos restringiendo la hembra, ¿no? Ellos restringen la hembra primeriza para mejorar, digamos, que una vez esa hembra llegue a la pubertad, es una hembra mucho más madura, ¿no? Y es una hembra que va a tener una mejor retención. Entonces, esa es una de las posibilidades. Digamos que en Estados Unidos eso se nos ha dificultado
por la infraestructura de nuestros sistemas de alimentación, pero es algo que se puede ejecutar, digamos, de cierta manera en diferentes países en Latinoamérica. Yo me acuerdo, pues hace algún tiempo, digamos, la empresa PIC estaba muy en contra de hacer ningún tipo de restricción, pero siempre por el miedo de un mal manejo, ¿no? Porque si restringimos la hembra por largos periodos de tiempo o la restricción es muy grande con respecto a su consumo eso podría tener algunos impactos en el desarrollo del tejido mamario. Entonces, por ende, y para redondear la idea, la restricción es una forma o es una estrategia nutricional que podemos aplicar para tener hembras de peso adecuado y que sean hembras, digamos, con la madurez adecuada también. Entonces, digamos que se puede aplicar siempre y cuando tengamos las condiciones para hacerlo. Y obviamente, pues se debe el concepto del flushing, que es asegurarnos de alimentar esa hembra a voluntad por lo menos 2 semanas antes del servicio, es muy importante para poder maximizar el desempeño reproductivo de esa hembrita, ¿no? Entonces, eso es un tema. Definitivamente los niveles de lisina, ¿no? O sea, nosotros, por los altos costos de producción en Latinoamérica, siempre hemos sido muy aversos a unas conversiones alimenticias muy altas y en cualquier lugar del mundo creo, pues no lo queremos ver, pero simplemente cuando hablamos de niveles de lisina, nosotros no podemos incluir niveles de lisina en hembras de reemplazo que maximizan el crecimiento de la hembra. Nosotros no podemos hacer eso porque finalmente pues es en contra de lo que queremos. Nosotros queremos que la hembra tenga un peso adecuado, estamos hablando de que una hembra sea más o menos de 140 kilos al momento del servicio y más o menos con 210, 220 días de edad. Entonces, si eso es lo que queremos, pues, y si maximizamos el crecimiento de esa hembra, pues va a estar mucho más pesada. Entonces, ese es otro tema que hemos nosotros tratado de implementar. Los temas de fibra es algo que se ha investigado bastante. En términos prácticos es un poco más difícil de aplicar de lo que uno cree. Y además depende del tipo de fibra que uno tenga acceso en sus ingredientes. Realmente para hacer una dieta que restrinja el consumo por medio de fibra, usted está hablando de niveles de fibra detergente neutra de 25%. Esos son niveles bastante altos y muy pocos ingredientes lo pueden llevar allá. Entonces, digamos que ya lleva un tema también, digamos, de practicidad, que la fibra pues no nos ha permitido realmente ser una herramienta sumamente útil en ello, ¿no? Pero, si yo voy a restringir las hembras, definitivamente tener unos niveles mínimos de fibra me eh, digamos, va a tener un impacto en el comportamiento, en cómo esas hembras se están alimentando diariamente, que es beneficioso. Entonces, digamos que son tres de las cosas que nosotros hemos estado evaluando y tratando de implementar en nuestros sistemas. Y digamos que Leandro, volviendo al tema de la mortalidad de hembras, si nosotros tenemos un 14% de mortalidad anualizada, pues tenemos que pensar, así a veces los sistemas de alimentación no sean los adecuados, pues tenemos que pensar nuevamente hacia la rentabilidad. ¿Cuál es el costo de tener un sistema de alimentación que nos permita retener esas hembras a largo plazo? Entonces, eso digamos que son los ejercicios que hoy en día no tenemos suficientes datos para mirar cuáles son esos impactos que logramos tener en esa hembra en el largo plazo, pero lo debemos hacer, ¿no? Para poder entender qué tipo de sistema de alimentación tenemos que implementar en nuestras unidades de desarrollo de hembras primerizas. Muy bien, sí. Mucho más, qué sé yo, transpolable, por así decirlo, la parte cualitativa de la lisina que la de la fibra, que es algo súper complejo y hay que analizar fuente de fibra y precio también y tipo de fibra, etcétera, ¿no? No, es correcto. Y hablaba con un nutricionista en Australia hace un par de semanas y obviamente uno de los mensajes muy claros de él era, bueno, el tipo de fibra que usted usa y sobre todo el tema de retención de agua de esa fibra es muy importante. Esa retención de agua ayuda mucho a ese impacto en la saciedad de la hembra. Entonces, cuando uno tiene una fibra que es sumamente insoluble, que no tiene ningún tipo de retención de agua, pues ese efecto va a ser mucho menor de esa fibra
comparado con una fibra que tenga alta retención de agua. Entonces, eso es una de las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que hay mucho por entender, pero pues afortunadamente pasamos de fibra cruda a fibra detergente neutra y así detergente. Ahora nos toca obviamente hacer, digamos, seguir evolucionando, entender fibra soluble, fibra insoluble y bueno, cuál es la capacidad de retención de agua de esas fibras para poder entender la funcionalidad y poderlas usar, pues digamos, de forma más mmm, contundente, diría yo. Muy bien. Y cuando hablamos de la cerda lactante, ahí es común tratar de maximizar esa productividad y tener lechones, digamos, mayor producción de leche, lechones más pesados, mejor preparados. ¿Qué es lo que se puede hacer en términos de manejo, de alimentación y de formulación también, ¿no? Como para, siempre de nuevo, maximizar esa rentabilidad, que a veces uno se le confunde un poco lo que son parámetros productivos con parámetros de rentabilidad. No, muy buen punto, Leandro. Es interesante porque obviamente cuando nosotros pensamos en una granja normal de producción, mmm, gran parte de nuestros recursos, y cuando digo recursos, es decir, nuestro recurso de mano de obra está enfocado a esa hembra lactante, obviamente a esas hembras que están pariendo, y así debe ser, ¿no? Pues son muchos animales los que debemos cuidar y demás. Sin embargo, la preparación de esa hembra para la lactancia tiene mucho que ver con lo que acabas de hablar, es decir, para poder maximizar o no maximizar, digamos, optimizar la productividad de esa hembra lactante, pues definitivamente tengo que pensar cómo la estoy preparando. Y, y nuevamente, o sea, el enfoque siempre desde el punto de vista del manejo, el número uno es condición corporal, ¿no? O sea, la condición corporal de esa hembra tiene, digamos, ya tanta gente lo ha investigado, lo hemos visto tanto que el impacto tan profundo que tiene en ese desempeño de la hembra durante la lactancia es sumamente importante. Entonces, digamos que la condición corporal es algo que nosotros le damos mucho énfasis. Obviamente, pues hay diferentes formas de medirla, pero pues entre más objetivo lo logramos hacer mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, digamos que la condición corporal es uno de los temas que le hemos estado dando mucho énfasis. Cuando hablas del tema de nutrición pues obviamente con el respeto de todos los demás colegas nutricionistas, pues eh, yo sí soy de los que piensa que no hay mucha magia, sobre todo en la nutrición de la hembra, no hay mucha magia en la nutrición, ¿no? O sea, es decir, dietas, pues dietas maíz, soya o los ingredientes que se tengan a nivel mundial, hacer una buena dieta no es difícil, ¿no? Eh, el quid del asunto está en la implementación de ese sistema de alimentación de esa hembra. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, número uno, cómo la estoy manejando la condición corporal. Y número dos, cuáles son mis estrategias de manejo de alimentación cuando esa hembra la estoy destetando, cuando esa hembra durante los primeros 30 días post-destete, si esa hembra está yendo a gestación grupal o a gestación individual, digamos, esa estrategia nutricional es completamente diferente. Y eso es lo que nosotros debemos estar enfatizando en nuestras explotaciones. Es decir, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo gestación grupal con hembras que están yendo al grupo, digamos, más o menos al día 5 después de haber sido inseminada la hembra, esa hembra tiene unos niveles de estrés muy diferentes a lo que tiene una hembra que está, digamos, individualmente alojada, ¿no? Esos niveles de estrés durante ese periodo de implantación y demás pueden ser mitigados con un buen programa de alimentación, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente esas hembras tienen que estar alimentadas entre 10 a 15% más, así digamos, su condición corporal sea normal o incluso gorda. En ese momento, pues debemos darle un plus de alimento porque va a entrar a un sistema donde va a tener mayores peleas, se va a demorar más en comer, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, nuevamente, Alejandro, no es tanto la dieta, pero cómo entrego yo la dieta a ese animal para cumplir con sus requerimientos, no solo nutricionales, sino, digamos, con sus requerimientos de ambiente, llamémoslo así, ¿no?
Entonces, digamos que eso es un punto muy importante cuando hablamos de la hembra al momento de la lactación, ¿no? Porque todo ese proceso, desde que yo sirvo esa hembra hasta el momento del parto, es esa preparación para un buen desempeño en la lactancia. Entonces, yo por eso siempre digo, el manejo es el rey y definitivamente tenemos que enfocarnos nosotros como nutriólogos en entender cómo el resto de nuestro equipo está haciendo para implementar eso que nosotros pensamos eh, o diseñamos en nuestros programas para que la hembra esté teniendo, digamos, un muy buen desempeño, ¿no? Y nuevamente vamos a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de requerimientos nutricionales durante la lactancia, pues tengo que entender muy bien cuál es el consumo de alimento de esa hembra, ¿no? Y tengo que entender que el consumo de alimento de esa hembra durante ciertas épocas del año, pues es mayor que otras épocas del año, ¿no? Climas templados con respecto a climas muy calientes, y cómo esa hembra se adapta a esas condiciones y qué estoy haciendo yo en la dieta para adaptar a esa hembra, ¿no? Muy bien, muy bien. Y en los últimos años se hicieron varios estudios en relación a dietas periparto, manejo, ¿no? Cantidad, frecuencia, eh, momento postparto, cómo se alimenta a las cerdas. Algo que hayan cambiado en cuanto a su percepción de qué es lo que hay que hacer o cuestiones que quizás estaban muy, digamos, por default, muy implantadas, que tenía que ser así, de repente los datos han mostrado que de repente no era necesario. ¿Cómo ha cambiado sus recomendaciones nutricionales en lo que es periparto en los últimos años? Este ha sido un tema muy interesante, Leandro, muy interesante porque ha permitido hacer, digamos, mucha investigación en relativamente corto tiempo. Es decir, en los últimos 5 años, ese manejo ha cambiado por lo menos 3 veces. Ese manejo ha cambiado por lo menos 3 veces. Em, y obviamente algunas genéticas de pronto son más susceptibles a unos manejos que otros, pero recordemos que en años anteriores, una vez una hembra se llevaba, digamos, a su paridera, pues siempre se alimentaba de forma restringida y lo más común es que las personas alimentaran una vez al día, ¿no? Eh, y se alimentaba más o menos lo mismo que la hembra estaba comiendo durante la gestación. Luego mucha gente dijo, no, esa hembra hay que prepararla, hay que dejarla que coma bastante y con eso pues esa hembra va a lograr tener una mayor capacidad de consumo durante la lactancia. Se hicieron varios experimentos, nos dimos cuenta que definitivamente no era positivo alimentar esa hembra a voluntad durante esos días periparto, porque eso causaba diferentes inconvenientes, tanto al momento del parto como en el consumo subsecuente. Y recientemente, pues, gran parte del énfasis ha sido cómo puedo yo alimentar a esa hembra de tal manera que cuando ella esté lista para parir, tenga una cantidad de energía suficiente para ejecutar ese parto en el menor tiempo posible. En el caso nuestro, Leandro, pues nosotros estamos tratando de implementar sobre todo ya después de la pandemia que hemos logrado tener una mayor posibilidad de mano de obra, alimentar a esa hembra por lo menos 2 veces al día, ¿no? Entonces nosotros estamos más o menos con 2.5 kilos al día, que es lo que le damos a la hembra durante el periparto. Y, y tratamos de suplementarla 2 veces al día. Esa suplementación es importante que también tengamos en cuenta cuáles son las condiciones ambientales del tiempo, ¿no? Porque nosotros decimos, hombre, si la hembra durante la época de verano está pariendo más de noche, pues tratemos de dar la mayor alocación de alimento durante la parte final de la tarde o de la noche, ¿no? Entonces, esos comportamientos de, de parición de la hembra es importante tenerlos en cuenta al momento de implementar mi, digámoslo así, mi estrategia nutricional para esa hembra, ¿no? Ese manejo es muy clave y eso es lo que nos hemos dado nosotros cuenta. Pues yo ahí, digamos, tuve una conversación hace un par de semanas también con respecto, bueno, alimenta 5 veces al día y se daban cuenta que realmente no había mayor impacto, que tal vez 3 veces al día es cuando lograban maximizar ese desempeño de la hembra y pues si esa es la posibilidad en su explotación, pues, o sea, digamos que depende de las condiciones de cada productor, pues se puede implementar o no. Pero esa es una muy buena posibilidad, una muy buena estrategia en cuanto al periparto.
La pregunta que nos queda es, bueno, ¿qué tipo de dieta le deberíamos alimentar, no? Esa es una pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo y que yo creo que hasta el día de hoy no hay una respuesta muy clara, pero definitivamente cada vez vemos mayor impacto de ese tipo de fibra que se suple a la hembra durante esos periodos. Entonces no es tanto la fibra, pero sino el tipo de fibra. Entonces nosotros sabemos que nuestras dietas de lactancia normalmente son dietas de baja fibra, pero de pronto durante ese periodo periparto esa hembra necesita una dieta diferente, ¿no? Recordemos que también durante este periodo muchas hembras experimentan constipación. Entonces, esa constipación se da por diferentes cosas, ¿no? Cambio de ambiente, cambio del tipo de agua o del tipo de bebedero que tiene la hembra, cambio en el consumo del agua. Entonces, pues, ¿cómo ayudamos a esa hembra? Una hembra menos constipada es una hembra que va a tener mayor facilidad de parto, una hembra que va a estar mucho más cómoda. Entonces, definitivamente, todas esas variables, Leandro, yo creo que son los detalles que debemos ir afinando nosotros en la nutrición para mejorar el desempeño de esa hembra durante la lactancia. Excelente, sí, sí, sí. Ahí Jorge tocó desde diferentes ángulos lo que es esa facilidad de parto que puede llegar a tener las hembras cuando uno las alimenta más de una vez al día, que es básicamente darles esas reservas de glucógeno, ¿no? Y para que la cerda tenga esa energía de un tiempo más prolongado. Y la otra es la fibra, que también tiene, según el tipo de fibra, tiene liberación de energía lenta y genera lo mismo. Y aparte la parte de constipación que es importante, acompañada siempre con agua, ¿no? Con un buen consumo de agua, que es clave, agua de buena calidad también, que tiene un impacto de nuevo en esa constipación y también en las presentaciones de MMA, ¿no? Que es común ver cuando hay constipación y demás. Así que muy interesante, Jorge. No, así es, Leandro. Y el otro tema que es muy importante, que incluso nosotros tenemos algunos retos ahí, lo hablábamos con el equipo de producción la semana pasada. Sí, digamos, hombre, estamos teniendo en cuenta que sí, el agua es de buena calidad, la suplimos a la cantidad necesaria, con un flujo adecuado y una presión adecuada, pero durante el verano tenemos granjas donde esa temperatura del agua está sobre los 26, 27 grados centígrados, eh, o incluso más que eso. Entonces, esas aguas tan calientes, cuando está haciendo mucho calor, pues definitivamente van a tener un impacto en el consumo del agua, ¿no? De la hembra. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar al momento de implementar nuestros programas de manejo y de comodidad de la hembra. Excelente. Excelente, Jorge. ¿Algún comentario que quieras dejar para productores, asesores, otros nutricionistas? Bueno, Leandro, pues hemos tocado varios temas el día de hoy, pero me gustaría de pronto dejar algunos temas que para nosotros son importantes y han jugado parte del éxito que queremos llegar a tener. En primer lugar, obviamente, el manejo. Entonces, cuando yo hablo del manejo y sobre todo para nuestros colegas nutricionistas pues entendamos el manejo en campo, entendamos que lo que nosotros estamos haciendo hace sentido. Yo le decía, pues hombre, en una empresa, en un integrador grande, pueden haber más o menos 1000 empleados y seguramente habrá uno o dos nutricionistas, ¿no? Pero realmente el éxito de ese programa de nutrición depende de los otros 998 empleados, ¿no? Entonces, si nosotros nos aseguramos que somos parte de ese equipo y que estamos implementando programas que son fáciles para el manejo y sencillos, pues definitivamente van a tener mucho más éxito en nuestras explotaciones de hembras, ¿no? Recordemos, una granja de hembra tiene tantas cosas pasando durante el día que entre más fácil y sencillo lo hagamos, va a tener mucha más posibilidad de éxito. En segundo lugar, pues lo he dicho yo, o sea, me gusta hablar siempre de cuál es un enfoque esquemático o sistemático, lo que hablaba Leandro. Bueno, un problema es la mortalidad de las hembras, entonces tengo que mirar cuáles son los registros, cuándo se están muriendo, qué tipo de parte tengo. Luego tengo que generar un análisis y tengo que plantear diferentes soluciones, ¿no? Y ver si esas soluciones efectivamente están siendo rentables para mi explotación, ¿no? Porque una solución puede ser, yo estoy diciendo aquí, hombre, muy bueno, venga, restringamos las hembras para que lleguen a un peso más adecuado al momento del primer parto. Pues eso lo digo yo sentado aquí desde mi escritorio. Otra cosa muy diferente es la gente que efectivamente lo tiene que ejecutar en campo
y pues esa solución tiene que ser rentable y tengo que validar que realmente esté trayendo al equipo y a la explotación, pues digamos, los resultados esperados, llamémoslo así. Entonces, es el tema importante de la validación, ¿cierto? Y en tercer lugar, pues, importante pensar en que realmente esa hembra que yo estoy desarrollando, esa hembra que va a ser el reemplazo, pues es una hembra que va a empezar a dar rentabilidad hasta el tercer parto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esa hembra tenga un mejor desarrollo? Es muy importante. Y finalmente, pues lo que hablabas, ¿no? O sea, la calidad de ese lechón es muy importante para la rentabilidad del negocio y sobre todo para esa rentabilidad en la parte de win to finish, ¿no? Entonces, eso depende de las condiciones en las que yo esté, las capacidades de mano de obra que yo tenga, las capacidades de manejo y acorde a eso, pues tengo que enfocarme. No, o sea, el, el objetivo de una granja de hembras no puede ser producir mayor lechones por hembra por año, ¿no? Porque si ese es su objetivo, pues definitivamente puede ir en contra del objetivo de la explotación completa, que la explotación completa seguramente lo que necesita producir es más kilogramos por hembra por año y kilogramos de excelente calidad, ¿no? Entonces ese es el enfoque y normalmente eso es lo que más rentabilidad le trae una explotación. Excelente, excelente. Me da ganas de hacer más preguntas, pero lo haríamos eterno. Jorge, lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿sí? Te agradezco muchísimo tu participación en este episodio y ojalá tengamos nuevamente pronto. No, Leandro, nuevamente gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, es una oportunidad más de compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido de conversar con muchas de las personas que interactúan y escuchan el Cerdocast. O sea, muchos de ellos pues son los que realmente nos han ayudado a entender qué está pasando y cómo podemos seguir evolucionando.